Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Vamos a continuar con nuestro capítulo 7 de dinámica circular. Entonces, diremos que si un objeto se mueve sobre una trayectoria circular, aunque sea con velocidad constante, experimenta una aceleración centrípeta, que significa que está dirigida hacia el centro de la trayectoria. Y si tomamos en cuenta la masa de ese cuerpo y su interacción, entonces da lugar a una fuerza, a la aparición de una fuerza que se llama centrípeta, pues tiene la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta. De esa forma, la sumatoria de las fuerzas centrípetas es igual a masa por la aceleración centrípeta. Esta es una ecuación vectorial en donde la fuerza y la aceleración son dos vectores paralelos y colineales, ¿no? Como se muestra aquí en la figurita. Esta figura está representando una partícula que va con velocidad constante v, por lo tanto tiene una aceleración centrípeta a, y como tiene una masita m, entonces la sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta. La segunda ley de Newton para movimiento circular uniforme, ¿no? Donde la aceleración centrípeta, recordemos, podría ser expresada como velocidad tangencial al cuadrado sobre r, o velocidad angular omega al cuadrado por r. Bien. Eh, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una partícula que está girando en un plano horizontal, si quieren, eh, atada a una cuerda en un plano horizontal, de pronto esta cuerda se rompe, ¿no? Entonces la fuerza neta, la fuerza que estaba actuando sobre esta partícula, que en realidad era la fuerza de tensión de la cuerda, desaparece. Y al no existir una fuerza que le obligue a seguir en la trayectoria circular, esta partícula simplemente sigue su camino en una trayectoria rectilínea, a partir del punto, del instante en que se ha roto la cuerda. Esto tiene que ver con la inercia. ¿Se acuerdan que la inercia decía que un cuerpo, si está yendo con velocidad constante, está yendo con un módulo de velocidad constante, pero no existe ninguna fuerza que le obligue a cambiar de su estado de equilibrio? Esta continúa con su estado de equilibrio. Entonces acá, a partir de este punto, esta partícula está con velocidad constante y en línea recta, ¿no? No hay ninguna fuerza lateral que le obligue a cambiar la dirección de esta velocidad, y tampoco su módulo. Por lo tanto, va con velocidad constante en línea recta, un estado de equilibrio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la sumatoria de fuerzas centrípetas, como hemos dicho, se hace cero. Entonces, la segunda ley de Newton para el movimiento circular también puede escribirse como sumatoria de fuerzas centrípetas igual a masa por velocidad cuadrada sobre r, que no es más que la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, a ver, sigamos. Hay que tener cuidado con la confusión. Estamos hablando de fuerzas centrípetas que están en el mismo sentido y dirección y sentido que la aceleración radial o centrípeta. Esta es una forma correcta de visualizar el fenómeno. Entonces, es una fuerza centrípeta. Ahora, es muy común interpretar esa fuerza como una fuerza centrífuga, ¿no? O sea que en realidad fuera como si fuera una partícula que está experimentando dos fuerzas, una hacia el centro y otra hacia afuera, que tiene el mismo valor. Pero eso es incorrecto. No existe tal fuerza centrífuga. Entonces, esa fuerza no debe incluirse en el diagrama de cuerpo libre, solamente la fuerza que le, eh, que le hace mantener una trayectoria circular. Por ejemplo, un vehículo que está yendo en una trayectoria circular, en una curva plana, cerrada, nosotros podríamos aquí, en algunos de estos asientos, experimentar una fuerza centrífuga hacia afuera, ¿no? Podríamos llamarle una fuerza centrífuga porque estamos midiendo esa fuerza a partir de nuestro sistema de referencia no inercial, que es el vehículo. Entonces estamos experimentando ahí adentro una fuerza hacia afuera, ¿no? Una sensación de fuerza hacia afuera. O si quieren, una fuerza que la puerta izquierda ejerce sobre nosotros. Esa es una sensación, es una pseudo fuerza, una falsa fuerza. No existe para análisis físico, puesto que si vemos desde afuera del sistema, si nos paramos aquí afuera de la carretera, esa fuerza hacia afuera no existe. Lo que existe es una fuerza hacia adentro, que es la fuerza centrípeta. Y en el caso del vehículo, en este caso particular del vehículo que está yendo en una trayectoria circular plana, o sea, horizontal y cerrada, la única fuerza que evita que el vehículo se vaya recto y que más bien le hace que tome esta trayectoria circular es la fuerza de fricción. Entonces aquí tendríamos un diagrama de cuerpo libre para el caso de este vehículo en una curva horizontal
que tiene una única fuerza centrípeta, que es la fuerza de fricción, ¿no? Hacia afuera no existe ninguna, solamente una fricción hacia adentro, su peso y su normal. Y obviamente la aceleración centrípeta o radial en dirección hacia el centro del círculo, siempre hacia el centro del círculo. Entonces, lo único que nos interesa para el análisis de fuerzas en la dinámica circular es identificar la trayectoria circular, porque con esa trayectoria circular vamos a poder identificar cuál es el radio de giro. Entonces, analizamos las fuerzas. En el eje X tenemos simplemente fuerza de fricción igual a masa por aceleración centrípeta, que en este caso es mv cuadrado sobre r. Fricción igual a masa velocidad cuadrado sobre r. Y en el eje Y las fuerzas se equilibran, por lo tanto la normal menos el peso se hace cero. Y este sería el planteamiento para este caso. Vamos a un siguiente caso, que es el caso del péndulo cónico. Un péndulo cónico simplemente es una partícula que se mueve en un círculo horizontal y que está colgada de una cuerda, ¿no? Formando un ángulo beta con la vertical. Entonces, teóricamente, esta trayectoria, como no pierde energía, iría en ese sentido hasta el infinito, o sea, indefinidamente esta bolita, esta esferita, tendría esta trayectoria horizontal. De un radio r, otra vez hemos identificado la trayectoria circular que describe nuestra partícula y el radio de esa trayectoria circular. Entonces, en un punto cualquiera, por ejemplo en este punto extremo, realizamos su diagrama de cuerpo libre. Para comenzar tenemos su peso y una fuerza de tensión que le hemos llamado F, ¿no? Nada más, las únicas dos fuerzas, y una aceleración centrípeta hacia el centro del círculo en este punto. Bien, entonces la fuerza F se descompone en F coseno beta, ya sea que beta está repetida acá con la vertical y F seno beta en sentido de la aceleración centrípeta. Entonces las fuerzas en Y se equilibran otra vez, F coseno menos peso igual a 0, y en el eje X la única fuerza F seno se iguala a masa por aceleración centrípeta. Y este es el análisis para este caso, ¿de acuerdo? Vamos a un siguiente caso que sería una aplicación, el ángulo de Peralte. Este ángulo de Peralte es un ángulo de inclinación que se diseña en las carreteras para que el vehículo no requiera fricción lateral. Es decir, que un vehículo, por más que la carretera esté, digamos, en un caso muy extremo congelada, este vehículo puede tomar esta curva con cierta velocidad y con total seguridad. Ese es el objetivo de un ángulo de Peralte. Entonces, que no requiera tener una fuerza de fricción hacia los lados. En ese sentido, vamos a asumir que no hay fricción hacia los lados y que la única fuerza que sostiene el auto es la fuerza normal, con una inclinación beta, en este caso con la vertical. A ver, el ángulo beta acá es el ángulo de inclinación de la lateral de la carretera, ¿no? Horizontal con carretera es el mismo ángulo que forman sus perpendiculares. Perpendicular de horizontal, vertical, perpendicular de la carretera, normal, ¿no? Entonces vertical con normal forma el ángulo beta. Y en ese sentido, la única fuerza que le sostiene al auto es la fuerza normal y, por supuesto, su peso propio. Descomponemos la fuerza normal y en el eje Y otra vez se igualan las fuerzas, puesto que la aceleración centrípeta otra vez es horizontal, puesto que la curva es horizontal. Entonces en el eje Y normal coseno menos peso es igual a 0 y en el eje X la fuerza normal por seno sería la única que existe, se iguala a masa por aceleración centrípeta, y este sería el planteamiento para calcular un ángulo beta en función de una cierta velocidad y un ángulo para un radio determinado de una curva de Peralte. Y así es como se diseña en realidad las curvas de Peralte en el diseño geométrico de carreteras, ¿no? Vamos a otro caso. Por ejemplo, también podemos ver las curvas peraltadas en el vuelo de los aviones, ¿no? Aquí no se ve muy claramente, pero es un avión que está una avioneta, ¿no? Que está inclinada lateralmente. Por lo tanto, se supone que está en una curva horizontal y por lo tanto tiene una fuerza bueno, su peso y una fuerza de empuje, ¿no? Del aire. Entonces, ese mismo principio, el avión, por ejemplo, no tiene fuerza horizontal de fricción. De hecho, no puede tener, no es como el vehículo que podría tener en algún caso debido a sus llantas, pero acá no hay contacto con nada, entonces no hay una fuerza de fricción que sea considerable. Y este sería el análisis de cuerpo libre del avión, que es
muy similar a una curva de Peralte de ángulo beta, ¿no? Entonces eh, sería otra aplicación. Y también podríamos analizar una partícula que está yendo en un círculo vertical con velocidad constante, en este caso una rueda de la fortuna, por ejemplo. Entonces es una partícula que tiene una velocidad constante, que se le imprime una velocidad constante, ¿no? Velocidad tangencial constante. Entonces en el punto más bajo y en el punto más alto tienen diferentes análisis de fuerzas. Por lógica sabemos que si esta velocidad es un poco considerable, este, esta persona va a experimentar una fuerza normal mayor en el punto más bajo que en el punto más alto, ¿no? Eso por la dirección de las fuerzas que están actuando. En el punto más alto, en la parte superior, vamos a analizar las fuerzas. Tiene una cierta velocidad hacia la derecha, por lo tanto tiene una aceleración centrípeta. Pero ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Una fuerza normal y un peso hacia abajo. Y la fuerza y la aceleración centrípeta hacia abajo. Entonces la sumatoria de fuerzas sería normal hacia arriba menos peso hacia abajo igual a menos masa por aceleración centrípeta, tomando en cuenta que el signo positivo es hacia arriba de forma absoluta, ¿no? Da lo mismo decir peso menos normal igual a masa por aceleración centrípeta, ¿no? Simplemente cambiamos el signo. Aquí vemos que la normal, entonces, si esta masa pasa aquí a sumar, sería mg menos b cuadrado sobre gr, ¿no? Esta sería la expresión para la normal en la parte superior. En la parte inferior veremos qué pasa. En la parte inferior tiene exactamente la misma velocidad, pero una aceleración centrípeta hacia arriba. Por lo tanto, tiene una fuerza normal hacia arriba y un peso hacia abajo. Son las mismas fuerzas, pero cambia el sentido de la aceleración centrípeta. Por lo tanto, fuerza normal menos peso igual a más masa por velocidad cuadrado sobre r, ¿no? Entonces, si mg pasa aquí a sumar, tendríamos 1 más b cuadrado sobre el eje. Entonces, de estas dos expresiones podemos ver claramente que la segunda es mayor que la primera por tener el signo más acá en este paréntesis, ¿no? Y, o sea que en la parte de abajo la normal es mayor que en la parte de arriba. Bien, pero ¿qué pasa cuando tenemos un movimiento? A ver, veremos acá. Otra vez nos interesa identificar la trayectoria circular. En este caso es vertical. En los casos anteriores era horizontal. Puede ser en cualquier ángulo, ¿no? Pero por lo general se ven trayectorias horizontales o verticales. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una pelotita que está atada a una cuerda y la hacemos girar en sentido vertical? Entonces, en este caso, no vamos a suponer que no podemos imprimirle una velocidad constante. Por más que tratemos de hacerla muy rápida, esta velocidad no es constante. Sabemos entonces que es una velocidad variable y que varía en este sentido, ¿no? Entonces, analizaremos. En la parte más alta, esta pelotita va a tener una cierta velocidad y una cierta aceleración centrípeta que es radial, ¿no? O sea, centrípeta. Y en el tramo de bajada, esta pelotita va a estar acelerando debido a la componente de su peso que le induce una aceleración tangencial. Entonces, ya que tiene velocidad y tiene aceleración tangencial, tiene aceleración centrípeta y tangencial, por lo tanto tiene una aceleración total. La sumatoria de fuerzas en este caso tendría que realizarse en los dos ejes y en el eje radial tendría que igualarse las fuerzas eh, a la masa por la aceleración centrípeta y en el eje tangencial a la masa por la aceleración tangencial. Pero aquí nos topamos con un problema porque vemos que esta aceleración tangencial es variable, puesto que viene desde cero, crece hasta un punto máximo que es acá, cuando está horizontalmente en este sentido, tiene una aceleración máxima y a partir de ahí comienza a decrecer hasta llegar a cero la aceleración tangencial. Pero en cambio, ya que en este tramo ha habido una aceleración tangencial, ha habido un crecimiento de la velocidad, la aceleración centrípeta ha crecido también en el punto más bajo. Entonces, en el punto más bajo no hay aceleración tangencial, pero debido a la gran velocidad existe una gran aceleración centrípeta, ¿no? Y en el tramo de subida, debido a la componente del peso,
existe una desaceleración también variable, porque varía desde 0 hasta una desaceleración máxima en el punto medio y hasta una desaceleración igual a 0 en el punto más alto. Entonces, otra vez tenemos una composición de aceleraciones en donde la fuerza neta está alineada con esta aceleración neta, ¿no? Entonces no es un tema fácil de analizar con nuestras herramientas la dinámica en estos dos tramos. Sí, en los puntos superior e inferior. En el punto superior tenemos una velocidad, por lo tanto una aceleración centrípeta, por lo tanto análisis de fuerzas ahí, masa por aceleración centrípeta. En el punto más bajo lo mismo. Tenemos una velocidad y una aceleración centrípeta, por lo tanto sumatoria de fuerzas, masa por aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en cuanto a dinámica circular. Importantísimo identificar la trayectoria circular y su radio de giro, o sea, el radio de la trayectoria circular. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Seguimos con los temas de dinámica circular. En este caso vamos a hablar de la ley de Hooke. Robert Hooke, que vivió de 1635 a 1705, fue un científico inglés de un raro sentido práctico. Este material está sacado del libro de tópicos de física de Hello, Walter y Newton, ese libro brasilero. Bueno, nos dice que este científico tenía muchas ideas que eran contradictorias con su contemporáneo Isaac Newton. Desarrolló mecanismos operados por resortes que permitían la construcción de relojes de mayor precisión. Perfeccionó el microscopio y observó pedazos de corcho con ese instrumento y notó una existencia de una unidad constructiva y la llamó célula. Y ese término se usa actualmente entre los biólogos para denominar las estructuras elementales de materia viva. Bueno, hablando de la ley de Hooke que él ha planteado, nos dice que en un régimen elástico, la deformación de un resorte es directamente proporcional a la fuerza que provoca esa deformación. Entonces tenemos aquí un resorte con su longitud natural x sub 0 en una situación inicial. Jalamos de la punta de este resorte con una fuerza F y lo elongamos una distancia delta x. Cuando soltamos este resorte, el resorte vuelve exactamente a su posición original. Este es un sistema en régimen elástico. Entonces, la elongación es directamente proporcional a la fuerza aplicada y la proporcionalidad se da con la constante de elasticidad del resorte K. Entonces, esta ley de Hooke es un caso particular de la teoría de la elasticidad aplicada a un resorte en un rango elástico de deformaciones. ¿Qué quiere decir? Un material cualquiera, por ejemplo el fierro de construcción, o por ejemplo cualquier material que tenga comportamiento elástico, tiene este comportamiento del esfuerzo versus la deformación. Entonces, si a un material se le aplica cierto esfuerzo, entonces se lo va a deformar cierta distancia, ¿no? Entonces, en este rango, hasta este punto, tenemos un límite de proporcionalidad. O sea, sí significa que esta es una recta. Si seguimos estirando este resorte o este material, vamos a encontrar un límite de elasticidad o un punto a partir del cual este resorte o este material cede, se plastifica y pasa por un comportamiento plástico hasta romperse. Si lo seguimos estirando, se va a romper. Todos hemos jugado con un resorte alguna vez y lo hemos estirado tanto que ya no ha vuelto a su posición natural. Entonces lo hemos estirado tanto que hemos llegado a su rango plástico y cuando lo hemos soltado ha regresado a una posición ya deformada. Entonces el resorte se ha plastificado. Ese resorte ya no entra en el rango elástico de deformaciones. El rango elástico solamente es la parte recta. Todo lo demás es tema de otras materias y estudios muy profundos. Entonces, en el comportamiento elástico, la fuerza y el desplazamiento o la distancia de elongación son directamente proporcionales. Significa que si no le aplicamos ninguna fuerza, no se deforma nada. Si le aplicamos una fuerza F, se elonga una distancia delta X. Si nosotros trazamos un angulito θ y sacamos la función tangente, el cateto opuesto sobre adyacente sería fuerza sobre delta X, que no es otra cosa que K, ¿no?
Si de aquí despejamos K, es fuerza sobre delta X, lo que nos dice que la pendiente de la recta o la tangente de esta curva es la constante de elasticidad del resorte. Y esta es una forma muy sencilla de calcular una constante de elasticidad de un resorte mediante un experimento. Por ejemplo, damos una fuerza de 1 newton y se deforma una cierta distancia. Damos una siguiente fuerza de 2, anotamos la siguiente deformación. Damos una deformación de 3 y anotamos. Todos los puntos que anotemos se tienen que ajustar a una línea recta, que por teoría de errores podemos sacar cuál es su inclinación, por lo tanto cuál es su constante de elasticidad. Y ese es un experimento muy sencillo que se puede hacer con cualquier resorte. Los resortes también se pueden asociar. Significa que podemos poner un resorte después de otro. Esta asociación se llama asociación en serie. Y si estiramos esta fuerza, entonces vamos a estirar los dos resortes simultáneamente, ¿no? Entonces, ¿de qué principio partimos acá? De que la deformación total que vamos a darle a los dos resortes juntos es igual a la suma de las dos deformaciones individuales de cada resorte, siendo cada uno de estos resortes diferentes, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Hooke, vemos que delta X es igual a fuerza sobre K, fuerza aplicada sobre la constante del resorte. Cabe recalcar también que la fuerza es un vector que atraviesa este resorte, se comunica acá con la misma magnitud y atraviesa este otro resorte y se comunica al techo. Entonces, por la tercera ley de Newton, esta fuerza es la misma que se aplica al resorte 1, que se aplica al resorte 2, que se le aplica al techo. Entonces, si reemplazamos en esta nuestra ecuación F sobre K, tendríamos una fuerza total sobre un K equivalente de los dos resortes en serie, delta x1 F sobre K1 y delta x2 F sobre K2, de donde, simplificando la fuerza, tenemos 1 sobre la constante equivalente en serie igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 en el caso de dos resortes. Y haciendo operaciones tendríamos esta expresión para dos resortes. En el caso de que fueran más de dos resortes, n resortes, molas es muelle en portugués, asociados en serie, entonces tendríamos esta ecuación general, ¿no? 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K sub n, siendo n el número de resortes. Haremos un ejemplo numérico. Démosle que K1 valga 200 Newton sobre metro, K2 valga 600 y le aplicamos una fuerza de 100 Newton. Si le aplicamos la fórmula, el K equivalente sería 150 Newton. Es decir que si los juntamos los dos resortes no se obtiene un K ni siquiera igual al valor mínimo, o sea, al valor del resorte más débil, 150. Si queremos averiguar la deformación total de este resorte, tomemos ahora que este resorte equivalente es uno solo. Es uno solo y queremos averiguar su deformación. Entonces la deformación va a ser la fuerza que se le aplica sobre el K equivalente, lo que nos da 66.7 centímetros o 0.66 metros. Si le aplicamos una fuerza de 100 Newton, deformamos estos dos resortes 66.7 centímetros. Entonces podemos llegar a la conclusión de que si pusiéramos los resortes individualmente, por ejemplo para K1 tendríamos acá 200 Newton y con una fuerza de 100 Newton podríamos deformarlo apenas 50 centímetros. Ni que ese día del resorte 2 podríamos deformarlo mucho menos. Si los ponemos los dos en serie, como que debilitamos el conjunto. Para comprobar los resultados, hallamos la deformación de cada resorte. Entonces, la deformación de 1 va a ser la fuerza aplicada sobre K1, que son los 50 centímetros, y la deformación del segundo resorte son los 16.7 centímetros, que sale 100 entre 600. Lo que decíamos, ¿no? Por separado se deformarían menos. Pero bueno, sumando las dos distancias nos da la distancia total calculada por medio de la constante de elasticidad equivalente. La asociación en paralelo, al contrario, resulta de dos resortes unidos en paralelo, o sea, lado a lado. Los unimos por una barra rígida al final de masa despreciable que garantice que ambos resortes se deformen la misma distancia. Entonces acá
el factor común es que se deforman la misma distancia. Y la fuerza que aplicamos nosotros al jalar el resorte se reparte entre los dos, en una fuerza 1 y una fuerza 2 que son diferentes porque son diferentes resortes. Entonces la fuerza aplicada es nada más que la suma de las dos fuerzas individuales de cada resorte. Si aplicamos acá la ley de Hooke, fuerza igual a K por delta X. Para la fuerza total tenemos un K equivalente total por delta X. Para la fuerza 1 tenemos K1 por delta X y para la fuerza 2 K2 por delta X. Delta X es el común a todos los miembros. Se simplifica y tenemos que la constante elástica equivalente es simplemente la suma. Acá el resorte se hace más fuerte. Si tenemos n resortes es la suma de los nks, ¿no? Si resolvemos con los mismos datos el problema, tenemos que el K equivalente es 200 más 600, 800 newton sobre metro a comparación de los 150 obtenidos anteriormente. 800 newton sobre metro es un resorte más fuerte o más rígido que los dos individuales. Si calculamos la elongación que produce esa fuerza con ese resorte equivalente son 12.5 centímetros a comparación de los 67 del anterior caso. Y para comprobar los datos, la fuerza de elongación en cada resorte es diferente y tienen en común el desplazamiento. Haciendo operaciones, el resorte 1 soporta una tensión de 25 newton y el resorte 2 de 75, sumados dan los 100 newton que se le aplica a los dos en conjunto. Vamos ahora a entrar a esta paginita y ver la animación. Esta animación, para empezar, bueno, es de la página de Colegio Base, una página de sitios Google, física del señor Ángel Pérez. Entonces podemos en una primera instancia ver la ley, o sea, visualizar la ley de Hooke. ¿Qué tal si le aplicamos una fuerza de 100 newton a un resorte de constante elástica de 100 newton metro? La distancia que se va a elongar sería fuerza sobre K, fuerza aplicada sobre constante, 100 sobre 100, 1 metro, ¿no? Si hacemos 10 veces más fuerte este resorte, de 100 newton lo subimos a 1000 newton metro, la distancia que vamos a poder elongar con 100 newton es la décima parte, 0,1 metros, ¿no? Ahora le damos una fuerza de compresión y ocurre exactamente lo mismo, pero en sentido contrario, ¿no? Si comprimimos un resorte con 100 newton a un resorte de 100 newton metro, lo comprimimos 1 metro. Si lo elongamos, lo estiramos 1 metro. Bien. Y acá sería su longitud natural, ¿no? Cuando no hay ninguna fuerza aplicada al resorte. Veamos las asociaciones. Comencemos por la de serie. Entonces démosle al resorte izquierdo K1 200 y al resorte derecho K2 600 y una fuerza aplicada de 100 newton. Vamos a obtener que la deformación total son 66.67 centímetros. Bien, y las fuerzas aplicadas para cada resorte son 100 newton. En este punto 100 newton, en este punto 100 newton. Sabemos también que en este caso, si comprimimos, es exactamente lo mismo, ¿no? El resorte más débil se comprime más que el resorte más fuerte. Habíamos dicho que el resorte más fuerte se comprime 50 centímetros y el otro, perdón, el más débil 50 centímetros y el más fuerte 16.7, sumando 66.7 centímetros. Aquí se puede ver, ¿no? El resorte lila es más débil, por lo tanto, a la acción de la fuerza se deforma más, ya sea elongado o comprimido. Si le diéramos la misma capacidad a cada resorte, por ejemplo 400, ambos se elongarían y estirarían en la misma proporción. Vamos a la combinación en paralelo. Lo mismo al resorte superior le daremos 200 K1 y K2 600 al otro. Le aplicamos una fuerza de 100 newton
y vamos a poder estirar apenas 12.5 centímetros. Si comprimimos, deformamos apenas 12.5 centímetros. Ambos se deforman de la misma forma. Si le damos el mismo resorte a los dos, con 100 newton vamos a estirar exactamente lo mismo, pero ambos resortes se van a llevar la misma fuerza. Si volvemos al caso inicial, el resorte 1 se lleva 25 newton y el resorte más fuerte 75 newton, lo que suman el equilibrio para 100 newton, ¿cierto? En compresión lo mismo. Muchas gracias. Ya. Primer ejemplito de dinámica circular. Mucha atención entonces en este capítulo porque es la extensión de la dinámica, pero para movimiento circular. En este ejemplo dice, un balde de agua es atado a una cuerda de longitud 200 centímetros y gira formando un círculo como se indica en la figura. Si las gotas de agua caen del balde forman un círculo de radio A en el piso, determinar ese radio cuando θ es 37 grados. ¿De acuerdo? Entonces el balde está aquí girando en un péndulo cónico de acuerdo a esa trayectoria circular. Entonces, mientras va girando, las gotas se van soltando de su borde. Y esas gotas que van cayendo, obviamente, caen un poquito más lejos, ¿no? Caen un poquito más lejos en una trayectoria parabólica a partir de que se sueltan del balde y caen en este círculo más grande de radio A, determinar ese radio. Bien, la longitud de esta cuerda es 200 metros, por lo tanto se puede saber el radio de la trayectoria del balde. 200 centímetros o 2 metros. La altura de caída es 0,45, muy importante para el movimiento parabólico. θ 37, muy importante para las fuerzas del movimiento de la dinámica circular y gravedad. Entonces, lo primero que hay que hacer en dinámica circular, lo esencial es identificar la trayectoria circular. La trayectoria circular, en este caso, es horizontal y está perfectamente definida con un radio R. Vamos a ver acá. Si hacemos un poco de geometría, L, R y este cateto vertical forman un triángulo rectángulo, donde el seno de θ es igual a R sobre L, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa, de donde R es L por seno de θ. Todo es dato, 2 metros por seno de 37, 1,20 metros, ¿no? El radio de la trayectoria circular del balde es 1,20 metros. Es muy importante ese dato. Diagrama de cuerpo libre. Fuerzas. Entonces, las fuerzas que tenemos para el balde son su peso propio y una fuerza de tensión. La fuerza de tensión forma un ángulo θ con la vertical. Bien, fuerza de tensión, ángulo θ con la vertical, peso. Tensión se descompone en tensión Y, tensión X. En ese punto, en ese instante, la aceleración centrípeta está hacia el centro, hacia la izquierda. ¿Ve? Entonces, muy importante. En el eje Y, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. TY menos peso igual a 0. T coseno menos mg, T coseno igual a mg, de donde T se despeja. En el eje X, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración centrípeta. Tx igual a masa por aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta en este caso nos interesa hallar la velocidad tangencial de salida de las gotas al cuadrado sobre radio. Aquí está el radio de la trayectoria circular que provoca una aceleración centrípeta que está relacionada con la fuerza centrípeta en X, Tx. ¿Ya? Muy importante. Entonces, si reemplazamos acá, T por seno θ, sería Tx, masa por B cuadrado sobre E. Si reemplazamos T acá, tendríamos mg coseno por seno igual a masa por velocidad cuadrado, L seno. Bueno, L seno ya habíamos calculado, pero aquí está como L seno, simplemente el radio. Bien, en esta ocasión, la única incógnita es B, ¿no? Velocidad. M se simplifica. Fíjense que se simplifica, no interesa la masa del péndulo, interesa el ángulo y la longitud del péndulo. Obviamente la gravedad. Por tanto, reemplazando datos, velocidad 2,98 metros por segundo. Es la velocidad tangencial lineal del balde. Por lo tanto, es la velocidad con la que una gota saldría del balde en este sentido, ¿no? Si el balde está en este sentido girando, en este punto,
una gota en un punto, digamos, perpendicular a nosotros, al observador. La gota saldría con esta velocidad v y describiría un movimiento parabólico de esta forma, ¿no? Un movimiento parabólico que tiene una distancia horizontal x o d y una altura de caída h, que es dato. Entonces, velocidad inicial, ángulo de disparo, que es 0, porque sale de una forma horizontal, 0. Con altura podemos calcular la distancia recorrida, ¿no? Con la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria nos dice que la coordenada y, en este caso menos h, es igual a x, tangente del ángulo 0, menos gravedad de x cuadrado o d cuadrado, 2b cuadrado coseno de 0. Coseno de 0 es 1, tangente 0 es 0. Menos con menos más, por lo tanto, nos queda gd cuadrado sobre 2b cuadrado igual a h. Y donde b cuadrado teníamos aquí, ¿no? B cuadrado es gl tangente seno. O simplemente reemplazamos el valor y hallamos la distancia. Pero esta es la distancia horizontal de la gota. Fíjense que visto desde arriba, la gota describe esta trayectoria D, ¿no? El balde es este radio R. Pero visto desde arriba, la gota se ha soltado en este punto. Y desde ese punto ha caído una distancia D visto desde arriba. Por lo tanto, si nosotros formamos un triángulo rectángulo acá, con el radio del balde en horizontal y la distancia recorrida horizontal por la gota, podríamos hallar el radio del círculo que describen todas las gotas que caen del balde. Con Pitágoras, ¿no? A igual a d cuadrado más d cuadrado en raíz, 1.5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto es completo, tiene dinámica circular, movimiento parabólico y hasta geometría. Me gusta mucho porque se puede identificar. Podemos comenzar con hacer notar que es muy necesario identificar la trayectoria circular para empezar a resolver cualquier problema de dinámica circular. Vamos al siguiente ejercicio. Si es que tienen alguna pregunta, simplemente encienden su micrófono y la hacen, ¿no? No hay problema. Vamos al siguiente problema. Dice, un pequeño bloque está sobre una mesa giratoria que partiendo del reposo gira de tal forma que el bloque... y también si estoy repitiendo algún problema, ya sea de la práctica o de ayudantía o que ya hayan resuelto en el grupo, también pueden decirme para que pasemos al siguiente y así no repitamos y hagamos otro tipo de problema. Estamos planteando los problemas, no lo estamos resolviendo, ¿ya? En el video van a poder ver más detenidamente cómo resolverlo, si tienen alguna duda, pero con el planteamiento de las ecuaciones ya deberían poder continuar, ¿no? Entonces, el problema dice, un pequeño bloque está sobre una mesa giratoria que partiendo del reposo gira de tal forma que el bloque experimenta una aceleración tangencial constante de 3.5 pies por segundo al cuadrado. Si el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la mesa giratoria es 0,5, determine el tiempo que transcurre hasta que el bloque empiece a resbalar. La velocidad v del bloque en ese instante. Bien, entonces un disco está comenzando a girar partiendo del reposo con aceleración conocida. Coeficiente de rozamiento estático. Estático porque el bloquecito está, si bien está girando junto con el disco, está en reposo con respecto del disco, ¿no? No existe movimiento relativo entre el bloque y el disco. Por eso el coeficiente de rozamiento es estático. Coeficiente de rozamiento estático. En el instante en que empieza a resbalar, hemos dicho que ese coeficiente de rozamiento dinámico es ligeramente menor al estático, pero es irreversible. O sea, si el bloque se acelera tanto que en un instante empieza a resbalar, ese instante va a ser irreversible porque el bloque está acelerando, porque el disco está acelerando, entonces el bloque se va a salir del disco eventualmente, ¿no? Hasta ese punto hay que hallar la velocidad, el tiempo que transcurre y la velocidad lineal tangencial del bloque en ese instante. Entonces, aquí nos da ya el dato del radio al cual está ubicado el bloque, porque su trayectoria es una línea punteada que está pasando por el mismo bloque. Otra vez, una trayectoria circular horizontal, ¿no? Entonces, tenemos aceleración tangencial del disco, tenemos coeficiente de fricción estático, radio, velocidad inicial 0, gravedad en sistema inglés. Ahora, hemos dicho que la dinámica circular es un análisis
de movimiento circular constante y en este caso el bloque está acelerando. Pero lo que hacemos en este caso es analizar las fuerzas que actúan sobre el bloque en el plano transversal. O sea, es decir, en el instante en que la fuerza de fricción se va a vencer, en ese instante de tiempo y de una forma transversal, vamos a analizar las fuerzas. A ver, si el bloque tiene una aceleración tangencial, en un cierto instante va a tener una cierta velocidad lineal, que va a ser tan grande que va a vencer la fuerza de fricción, ¿no? O sea, va a ser tan grande esa velocidad lineal que va a provocar una aceleración centrípeta tan grande que va a equilibrarse esa fuerza centrípeta con la fuerza de fricción y en ese instante se va a romper el equilibrio estático, ¿ya? Lo que no quiere decir que esta aceleración tangencial desaparezca. Nosotros estamos viendo simplemente este diagrama de cuerpo libre desde una cara del bloque, o sea, desde la cara transversal, como les digo, o sea, desde la cara radial. El radio está en ese sentido, pero la aceleración tangencial sigue acá, pero está hacia adentro del diagrama. Por lo tanto, no nos afecta a estas fuerzas. La aceleración tangencial sería un vector que está entrando a la hoja, en este caso. La aceleración tangencial está entrando. Por lo tanto, esa aceleración no afecta a estas fuerzas que estamos analizando aquí. Porque estas fuerzas son transversales, son radiales, ¿no? Muy importante. Entonces, el diagrama de cuerpo libre en el instante en que estamos analizando es este. Peso, normal, fricción. En el eje Y, como hay fricción, nos interesa la normal, normal simplemente el peso porque es plano horizontal. En el eje X, masa por aceleración centrípeta, la única fuerza, fricción, mu por normal, mu mg, ¿no? Mu mg, masa por aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta la ponemos en función de la velocidad tangencial, porque eso es lo que nos pide en el inciso B. Y las masas se van. Otra vez la masa del bloque no interesa, puede pesar 1 gramo como 1 tonelada. Igual el tiempo de resbalamiento es el mismo, ¿no? El tiempo en que empieza a patinar, por decirlo así, es el mismo. Entonces, despejamos la velocidad tangencial, esto es simple álgebra, m con m, hemos dicho r, m con m se simplifica, r pasa a multiplicar, mu rg, en raíz es la velocidad. Ahora analizamos la cinemática. Como estamos analizando en el inciso A, el tiempo que transcurre hasta empieza a resbalar y la velocidad v del bloque en ese instante, la velocidad tangencial, analizamos este bloque en su eje tangencial. Entonces decimos, la velocidad final, esta que hemos hallado, es igual a la velocidad inicial más aceleración tangencial por tiempo. Y ya que tenemos la aceleración tangencial del bloque, analicemos las velocidades tangenciales. Velocidad inicial, 0. Por lo tanto, velocidad final, raíz de mu rg, aceleración tangencial por tiempo. De donde, despejando el tiempo, tenemos raíz de mu gr sobre a sub t, reemplazando 1.40 segundos. En 1.40 segundos se llega a esta velocidad final que vence la fricción. Bien, si reemplazamos este tiempo en la ecuación 2, bueno, en realidad la velocidad ya se podía calcular antes de nada. Simplemente es 4.91 pies por segundo. ¿Sí? Entonces, este es un problema de dinámica circular con movimiento variado, es cierto, pero en el instante en que analizamos las fuerzas, la única aceleración que nos interesa, o la aceleración que actúa en el plano de las fuerzas que estamos analizando, es la aceleración centrípeta. Si analizáramos el plano transversal a este, interesaría la aceleración tangencial y las fuerzas que están actuando ahí, ¿no? A ver, ¿qué fuerza habría ahí? Habría la normal, habría el peso, pero habría una fricción que le está acelerando, ¿no? Habría una fricción estática que le está acelerando a una aceleración tangencial. Y en el eje X sería fricción igual a masa por aceleración tangencial. Y listo. ¿Se dan cuenta? Pero no es ese el caso. No es eso lo que nos interesa, porque de esa ecuación no hallamos nada. No sacamos nada. Bien, espero que se estén imaginando las fuerzas como les estoy planteando. Vuelvan a ver el video si quieren, si tienen dudas, pero me parece muy interesante este tipo de análisis que no se hace comúnmente, ¿no? Simplemente se dedican a resolver y ya, pero no es tanto así la física, hay que analizar
lo que pasa, lo que pasaría, lo que hubiera pasado, lo que pasará, todo. Entonces, problema 3. Bueno, si ya saben, si tienen preguntas, simplemente encienden su micrófono y las hacen. Me gustaría que interrumpan en cualquier momento para preguntas, así sé si están prestando atención también. Pero para no perder tiempo, continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, por una semiesfera de radio R 100 centímetros o 1 metro, se desliza sin fricción una pequeña esfera de masa M. ¿A qué altura, a ver un cachito, H se encontrará el cuerpo? ¿A qué altura H se encontrará el cuerpo si la semiesfera gira uniformemente con velocidad angular constante de 6 radianes por segundo? Otra vez tenemos un problema de movimiento constante con una semiesfera con una velocidad radial, velocidad angular constante. Y este sistema, ¿no? Es una semisfera que está girando en un plano respecto de un eje vertical. La esferita está dentro de una trayectoria circular horizontal, otra vez horizontal, dentro de la semisfera. Fíjense que si la esferita cambia su posición, cambia su ángulo phi, pero con ese ángulo phi cambia la dirección de su normal. La normal de esta esfera siempre está dirigida hacia el centro del círculo, ¿no? Si está un poquito más abajo, la normal es un poquito más vertical. Si está un poquito más arriba, la normal es un poquito más horizontal. El peso siempre está hacia abajo. Otra ventaja que nos dice que se desliza sin fricción. O sea, no hay una fuerza transversal que sea perpendicular a la normal. Entonces, no hay fricción. Después, el radio es conocido, pero es el radio de la semiesfera. Es este radio grande. No es el radio de la trayectoria circular. Coeficiente de fricción 0, velocidad angular constante, gravedad. Entonces, para hallar el radio de la trayectoria circular de la esferita, tenemos que hacer algo de geometría. Y lo hacemos acá, ¿no? El radio grande es la hipotenusa. Esta alturita simplemente va a ser el radio grande, puesto que el radio grande es toda la altura también, menos h, ¿no? R menos h. Y el radio pequeñito, donde está ubicada la esfera, es R minúscula, ¿sí? Entonces, tenemos que el seno del ángulo θ es igual a opuesto R menos h sobre hipotenusa, E. Y el coseno es R minúscula sobre R mayúscula. Y de esta segunda sí nos interesa la relación del radio. Entonces el radio de la trayectoria circular que nos interesa es R coseno, no es R como tal, ¿sí? Una confusión muy común, pero que es necesario aclarar. Entonces el radio de la trayectoria circular es R coseno. R minúscula igual a R coseno. Las fuerzas que actúan aquí, normal, formando un ángulo phi con horizontal y peso, nada más. Normal formando un ángulo phi con horizontal y peso. Aceleración centrípeta dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Si la trayectoria circular es esta, el centro es acá, ¿no? Este es un diagrama de cuerpo libre completo. En el eje Y las fuerzas son 0, normal igual a mg sobre seno. En el eje X las fuerzas son masa por aceleración centrípeta, y en este caso la aceleración centrípeta nos conviene expresarla en función de omega cuadrado R, porque omega es dato. ¿No? Entonces, la única fuerza en X es nx m omega cuadrado R. Bien, entonces nx es n coseno, m omega cuadrado R es la segunda ecuación. Si trabajamos con la anterior ecuación, tendríamos que mg sobre seno por coseno es igual a m omega cuadrado R, que es R coseno, y aquí ya simplemente hacemos operaciones m con m otra vez, se simplifica, y podríamos hallar esta expresión para G relacionada con H. A ver, hemos llegado a esta expresión y aquí tenemos una función seno de θ.
Pero habíamos visto que seno de tita es r menos h sobre r, para incluir la variable h, nada más por geometría. Y r con r se simplifica, por lo tanto, omega cuadrado r menos omega cuadrado h sería una expresión para h, directamente para hallar h, en función de los datos que tenemos, ¿no? R menos G sobre omega cuadrado, H 0,73 metros, ¿sí? Como siempre, los resultados que hallemos tienen que cumplir todas las ecuaciones, ¿no? Este H debería cumplir acá, todo esto debería ser igual a G, ¿no? R es dato omega cuadrado, entonces debería ser G. Eso debería cumplir acá, la normal mg sobre seno, y lo mismo debería salir con esta ecuación, la normal, y ya. Una simple forma de verificar. Una simple forma de verificar. ¿Alguna pregunta de este problema? ¿Consultas? Bien. Continuemos. Continuemos con otro problema muy interesante que dice así. La esfera A de masa 2m está unida a una varilla vertical por medio de dos cuerdas de igual longitud. Aquí está. De igual longitud 1 metro. Y también está unida a una esfera B de masa 1 kilogramo por medio de otra cuerda de 50 centímetros de longitud. Cuando el sistema gira con velocidad constante, la tensión en la cuerda más corta es 2 mg. La tensión en la cuerda más corta, en esta cuerdita, es igual a 2 veces el peso. Bien, el peso de la esfera B, ¿no? Porque la esfera A tiene el doble de peso. Hallar la velocidad angular y las tensiones en todas las cuerdas. Un apunte sobre este problema es que inicialmente estaba planteado con esta cuerdita de forma horizontal, ¿no? A ver, imagínense simplemente, solamente imagínense el caso si esta cuerdita pudiera ser horizontal. ¿Ustedes creen que puede ser horizontal esta cuerda pequeñita, esta cuerda cortita? En algún instante, en alguna condición física, podría llegar a ser horizontal una cuerda de algún péndulo cónico, porque este es un péndulo cónico. Simplemente es un péndulo cónico recorrido, ¿no? Un recorrido, una cierta distancia, pero es un péndulo cónico, no es más que un problema similar a este, ¿no? Al balde. Es un péndulo cónico, pero con un brazo aparte, ¿no? O sea, como si este punto estuviera recorrido y lo hicieran girar el balde igual en un sentido horizontal. Es un péndulo cónico. Entonces, ¿qué nos decía este problema del balde? Nos decía que la velocidad está en función de la gravedad, la longitud, la tangente y el seno. Si este ángulo yo quiero hacerlo 90 grados, 90 grados, seno de 90 es 1, pero tangente de 90, ¿cuánto es? Infinito, ¿no? Seno de 90 es 1, no hay problema, pero tangente de 90 es infinito, porque es 1 sobre 0. Entonces, si solo le pusiera aquí 89 grados, esta velocidad saldría fantástica, ¿no? Increíble. A ver, haremos. Solamente para visualizar, ¿por qué no podría ser horizontal esa cuerdita? ¿Por qué no puede ser eh, tita igual a 90? A ver, si le damos tita igual 90 grados, o bueno, le daremos, como estaba en el péndulo cónico, creo que era 27 grados, no sé, no importa. La velocidad era raíz de L por G por tangente de tita por seno de tita, y nos faltaba definir L, ¿no? L era 2 metros, digamos, cualquier valor, y la gravedad 981 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo?
Entonces tita es 27 grados, no hay problema. ¿Qué tal si le subimos a 77? Una velocidad mucho más grande. ¿Qué tal si lo subimos a 87? Una velocidad tremendamente más grande. ¿Qué tal si lo subimos a 89? Más grande, ¿no? El balde tendría que girar mucho más rápido para llegar a ese ángulo tita. Pero podrá llegar a 90. Es un valor casi infinito, ¿no? 5.66 por ahí es la 8. El MATCAD lo calcula porque hace por tanteos, pero en realidad esto no existe. Si lo hacen con calculadora les va a dar error por este factor, ¿no? Porque tangente 90 en las calculadoras no les calcula, ¿de acuerdo? Entonces eso es a lo que me voy, ¿no? Tendría que ir a una velocidad infinita para formar un ángulo recto. Por lo tanto, este problemita no podía ser planteado con esta cuerdita recta. Por más, por más que el diagrama de cuerpo libre se lo pueda resolver con una fuerza horizontal. Se puede, pero no es correcto, ¿no? Bien, entonces iniciemos. Dice la masa de A es 6m, la masa de B, m. A ver, el dato. Masa de A. ¿Dónde está el bloque A? ¿O no? Ya nos van a votar. Bueno, a ver, aquí dice que la masa de A es 6m, por lo tanto aquí el dato sería 6m. Ahorita vamos a verificar eso. MB igual a M igual a 1 kilogramo. T3 igual a 2 mg. Es el dato de la tensión de la cuerda. Corta es igual a 2 mg. La longitud de la cuerda corta es 50 centímetros, la otra es 1 metro y acá 1 metro de separación, por lo tanto un triángulo equilátero, ¿no? Bien, como es un triángulo equilátero, hacemos algo de geometría. 1 metro, 1 metro, 1 metro, o partido en dos, acá tenemos 50 centímetros, 60 grados, un ángulo tita que es igual a 30 grados, 1 metro 0,05, coseno de tita es igual a el radio R1, el R1, por si acaso, el radio 1 es el radio de la trayectoria circular de la bola A, ¿no? De la esfera A. La esfera A está girando en esta trayectoria horizontal con radio R1. Entonces L1 simplemente es raíz de 3 medios L1. O raíz de 3 medios metros, ¿no? Que L1 es 1 metro. Bien. Después también sabemos que seno tita, si tita es 30, es 1 medio y coseno es raíz de 3 medios. Para el radio de la esfera 2, de la esfera B, se suma, ¿no? R1 más R2. Y la esfera B está inclinada a un ángulo alfa con la horizontal. Alfa con la horizontal. Entonces tendríamos acá un L2, un R2 y un ángulo alfa. ¿Sí? Ese ángulo alfa se relaciona por la función coseno. Coseno igual a opuesto R2 sobre hipotenusa L2. ¿De acuerdo? Entonces R2 es igual a L2 coseno. No olviden que el radio para la esfera 2 es L1 más L2. El radio de giro, ¿no? Para la esferita B es toda esta trayectoria horizontal, que es la suma de los radios R1 más R2. Bien. Fuerzas. Para la esfera B tenemos una tensión inclinada a un ángulo alfa y un peso B. Solo imagínense que no hubiera este componente en Y, que la fuerza fuera verdaderamente horizontal. ¿Con qué fuerza se equilibraría el peso, no? O sea, ahí está la primera pregunta. Si la fuerza de tensión fuera horizontal, pura horizontal, entonces habría una tensión hacia la izquierda y un peso hacia abajo. Pero en el eje Y no se mueve, no tendría que moverse, por lo tanto, ¿cuál sería el equilibrio, no? ¿Cuál sería la fuerza que equilibraría el peso? No existiría, por lo tanto, no puede, otra razón más por la que no puede este ángulo alfa ser cero, ¿no? Tiene que tener una cierta componente en Y para compensar el peso. Bien, en el eje Y las fuerzas son iguales a cero, T3Y menos peso igual a cero. Hallamos el ángulo alfa porque todo es dato. Además que las masas se simplifican. Aquí es mg y T3 es 2mg, ¿no? Por lo tanto, mg con mg, un medio, ¿no? Si seno de alfa es un medio, ese alfa es 30 grados.
Entonces, el ángulo alfa sí existe y es 30 grados. En el eje X, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración centrípeta de B. Y aquí está. La fuerza en X es T3X, T3 coseno, masa por omega cuadrado por radio de B, L1 más L2. Noten que acá ambas partículas son parte de un sistema que gira con una velocidad angular única, ¿no? Es como un disco solidario que tiene un punto de su trayectoria A y un punto B, pero están girando con una sola velocidad angular. Las velocidades tangenciales son diferentes, pero la angular es la misma, por lo tanto nos conviene utilizar esa variable velocidad angular, omega, porque es común a ambas esferas. ¿Bien? Entonces desarrollamos acá T3 coseno igual a m omega cuadrado de L1 más L2 con 1 y 2. 1 es la ecuación de los radios, 2 es la ecuación del radio 2. Simplemente reemplazamos, hacemos algo de álgebra y hallamos omega. Omega al final es 2G sobre la suma de los L's, reemplazando 3.62 radianes por segundo. Es la velocidad angular de los dos. Ahora nos interesa hallar las tensiones. La tensión 3 ya la conocemos, que es 2mg, es una condición de problema, tensión 3, pero nos interesa hallar estas tensiones, tensión 1 y tensión 2 de la bola A. Entonces las fuerzas para la bola A son estas, ¿no? Tensión 1 hacia arriba, tensión 2 hacia abajo, bajo el mismo ángulo tita, 30 grados, ¿no? Vamos a volver al diagrama del cuerpo libre. Estas dos cuerdas son los lados de nuestro triángulo equilátero. Tensión 1 hacia arriba, tensión 2 hacia abajo, inclinados en un ángulo tita de 30 grados. La tensión 3 está inclinada a un ángulo alfa que también es 30 grados. A todas estas tensiones se suma simplemente su peso, el peso de A. En el eje Y las fuerzas se equilibran. T1Y hacia arriba, T2Y, T3Y y peso A hacia abajo. En el eje X, las fuerzas en sentido de aceleración centrípeta son T1X, T2X y en sentido contrario T3X, ¿no? T1 en el eje X, T1X más T2X menos T3X es igual a masa A, 6m, por aceleración centrípeta de A, omega cuadrado R1. Bien, simplemente después de hacer operaciones, acá del eje Y sacamos alguna relación de tensiones, ya están las ecuaciones planteadas, revísenlo después si quieren, pero se puede resolver ya con un sistema de ecuaciones, ¿no? T1 menos T2, 6mg, T1 más T2, 10mg, de donde T1 tenemos 8mg, 78,48 newton, y T2, 12mg, 19,62 newton. T3 era 12mg, 19,62 newton. Bien, esas tres fuerzas deberían cumplir todas las ecuaciones otra vez. Bien, como ya nos queda solamente 3 minutos, vamos al siguiente problemita, y es un problema muy interesante también de un resorte. El collarín descansa sobre una barra horizontal que gira con una velocidad angular de 60 revoluciones por minuto, y el resorte tiene una constante de rigidez de 40 kilogramos sobre centímetro. El constante de fricción del collarín es 0,2, la longitud natural del resorte es 0,68. Determinar el alargamiento del resorte. Entonces, aquí hay dos situaciones, fíjense. Tenemos todos los datos: velocidad angular, masa, constante de elasticidad, coeficiente de fricción, hay fricción, una longitud natural del resorte y la gravedad. Entonces, conversión de unidades es eso. Hay dos temas. El resorte acá podría estar o tendiendo a jalar al bloque hacia el centro o tendiendo a empujarlo. ¿Cuál de los dos casos lo tomamos? Entonces dice aquí, el, el collarín descansa y gira con una velocidad angular. No dice claramente qué caso tomamos. En este caso veremos qué caso estamos tomando. Si la fuerza elástica está hacia adentro y la fricción también está hacia adentro, entonces estamos tomando el caso en que el resorte está siendo jalado, ¿no? En realidad, en ambos casos va a estar siendo jalado, pero en este caso la fricción está ayudando. O sea, pónganse que la masa esté inicialmente más cerca, ¿no? Acá. Y comenzamos a girar lentamente. Si comenzamos a girar lentamente, se va a ir alejando. El resorte se va a ir estirando y va a ir ejerciendo una fuerza de resorte
en el mismo sentido que la fricción y va a llegar un momento en que se va a equilibrar para esta velocidad angular, ¿no? Es muy diferente. Bueno, y en ese sentido, la fuerza elástica y la fricción están en el sentido de la aceleración centrípeta. Normal y peso no pasa nada. Pero ¿qué pasa si inicialmente jalamos el bloque? Si lo jalamos más de su longitud natural y comenzamos a girar con una velocidad mayor a esta, mayor a 60 RPM. Comenzamos a girar y más bien reducimos la velocidad. Reducimos hasta el valor de 60 RPM. Entonces, si reducimos esa velocidad, el resorte va a estar jalando el bloque y lo va a atraer hacia el centro, pero la fricción se va a oponer a ese movimiento, entonces va a estar hacia afuera. Y cuando lleguemos a la velocidad de 60 RPM, esa fricción va a estar dirigida hacia afuera. Y el resorte, por lo tanto, va a estar más estirado, ¿no? El radio va a ser mayor, ¿sí? Entonces, para este caso, ya no nos queda tiempo. En este sistema de fuerzas, en el eje Y igual a 0 y en el eje X igual a más por aceleración centrípeta, el resultado es que X es igual a 1,63 centímetros. Hagan en el otro sentido, en que la fricción está al otro lado. O sea, yendo de una velocidad mayor a una menor,